continuación, La Otra Cara. Hola, un gusto de saludarlos. Aquí estamos en La Otra Cara, este programa que pretende ser una conversación interesante gracias a los invitados que nos acompañan, y la verdad que hoy día no tengo duda que así va a ser una conversación muy interesante. Nos acompaña en LOF Televisión el consejero regional por la provincia de San Felipe, don Patricio Espinosa Tarricades. Hola, Patricio. Hola, buenas noches. Un gusto en saludarlo y acompañarme en esta conversación. El gusto es mío, consejero. Muchas gracias por estar. Se agradece la invitación. Consejero, ¿sanfelipeño? Sanfelipeño, nacido y criado acá en San Felipe. Mi padre fue profesor, bueno, él falleció hace 5 años atrás. Se desempeñó primero en Guzmanes como profesor rural, posteriormente se vino a la escuela agrícola, estuvo en la escuela industrial. Profesor de los normalistas. De los viejos normalistas, Okay. Esos profesores dedicados pero con un cuerpo y alma a la docencia. Y también trabajó en la escuela industrial y en el Liceo de Hombres terminó su carrera, digamos. Hartos años Hartos de docencia. Muchos años de docencia. Yo, como te digo, yo me crié prácticamente en Guzmanes. En esa época cuando el cura, el carabinero y el profesor eran las autoridades. Y la comunidad giraba en torno a ellos, y eran personajes muy queridos, y después, bueno, lo trasladaron para acá. Y nosotros seguimos visitando siempre a las familias porque nos invitaban a Guzmanes a almorzar, a tomar once, nos preparaban una tremenda comida ahí para la gente muy cariñosa. Hasta el día de hoy tenemos gente conocida de esos sectores. Debe haber dejado muchas huellas su padre, consejero. Sí, oye, ¿Cómo se llamaba? Juan Espinosa Espíndola. Juan Espinosa. Ok. Profesor de matemática. Los alumnos siempre lo recordaban porque era muy bueno para contar historias. Le decían Juan, Daniel Boom. Ya. Porque él siempre le gustaba salir con los alumnos a acampar, salían a pescar, qué sé yo, y siempre contaba muchas historias. Era más que el pizarrón. Más que el pizarrón. Él hacía sus clases de matemáticas y muchas veces cuando quería distender la clase se ponía a contar su historia, y los cabros se aprovechaban de esa situación también, preguntándole cosas, y a él le gustaba esa conversación. Y mi madre, bueno, mi mamá María Luisa Tarricades Ugarte, ella es hija de unos inmigrantes franceses que llegaron al principio del año después de la Segunda Guerra Mundial. Se instalaron por acá por la zona. Tuvieron una curtiembre acá en el sector del Encón, ahí donde está la esquina de donde está una empresa exportadora, ahora no sé. Ya. Ahí tenían una curtiembre. Y fueron puras hermanas, son 9 hermanas, por lo tanto el apellido de Tarricades desapareció por esa razón, digamos. Porque mi mamá, bueno, somos 3 hermanos, pero mi tía, que era las 2 hijas que tuvo mi abuelo, no hubo forma de continuar con el apellido. Hoy día podría hacerlo, con el cambio de... Sí, hoy día se podría. Hoy día se podría. Consejero, ¿2 hermanos? 2 hermanos, ¿no es cierto? Rodrigo y Carola. Yo soy el mayor. Ya. Soy el mayor. Mi hermana trabaja acá, mi hermano se acaba de ir al sur. Se emprendió un negocio por allá, tiene unas cabañas en Alpur. Así que está yendo bastante bien, van hartos sanfelipeños a visitarlo. Así que todo bien. Estudié yo en la escuela 4. Eso le iba a preguntar. La escuela 4, ¿no es cierto? Cuando estaba acá en Coima, ¿no es cierto? Y después posteriormente se cambia allá al sector de... no sé cómo se llama. ¿Dardiñac? Dardiñac. Sí. Ahí estuve hasta 8º año básico. Posteriormente estuve en la escuela industrial. La gloriosa. La gloriosa escuela industrial. Estudié electromecánica y posteriormente ingresé a la universidad. Estuve un par de años estudiando ingeniería eléctrica y posteriormente me cambié a estudiar ingeniería en informática. ¿La Federico? En la Federico Santa María. Y
De ahí ingresé y me quedé aquí en la zona, ya que mis compañeros prácticamente todos se fueron a trabajar a Santiago, a los bancos. En esa época era bastante apetecido, eran raros los informáticos cuando yo salí. Así que todos se fueron a trabajar en Santiago, yo me quedé aquí en la zona. Posteriormente me llama don Patricio Cornejo, que había asumido, digamos, el cargo de director del Servicio de Salud, y estaban partiendo con un proyecto muy interesante de informatizar el sistema de salud. ¿Época, consejero? El año 91, cuando parte el gobierno de don Patricio Elwin, ¿no es cierto? Me Y el llama. servicio tomó la decisión de digitalizarse un poco. Había un proyecto a nivel nacional donde habían 3 servicios de salud que tenían cuatro patas, 4 componentes, digamos. Consejero, perdón, esto es una conversación, Sí. yo le pido antes que se me vaya, Federico Santa María, no es que usted sea de mucha edad, pero sanfelipeño, Guzmanes, Putaendo, su padre profesor, trasladarse hoy día, irse a estudiar afuera, con la conectividad de esa época, sin los celulares, ¿cómo fue? No era una decisión fácil. Mira, es una decisión que no había lugar donde No, acá en la por zona, eso. tenías que irte. De hecho, el otro día nos recordábamos con mi mamá y le contaba a ella, a la gente que estaba alrededor nuestro, de cómo había sido la experiencia de ella. Ya. Yo cuando me voy a matricular a la universidad, nadie me acompaña. Yo no conocía Valparaíso. Para allá va la pregunta. Entonces, consejero. me voy a matricular, le digo, oye, empiezo a buscar alguna pensión, encuentro un lugar donde me iba a quedar. Mi mamá nunca lo conoció, el lugar donde me quedaba alojado. Posteriormente, después me cambio, ¿no es cierto?, a donde una familia que había estado en San Felipe, la familia Bacaro, y ahí terminé mi estudio en ese lugar, digamos, de residencia. Bueno, en esa época estábamos en los tiempos de la dictadura, ¿no es cierto? Y claro, uno participaba en las manifestaciones que habían, y mi mamá por eso muy preocupada porque, claro, no existían los teléfonos, no existía comunicación. Yo trataba de viajar prácticamente todos los fines de semana, pero esa era la forma y los papás acá se comían la uña. Y perdone, consejero, estamos hablando de una carrera de ingeniería larga. Sí, eran unos 4 años. Sí. ¿Y las lucas? Sí, mira, yo por suerte saqué un buen puntaje, me becaron por eso, por tener un buen puntaje, me dieron la opción de elegir entre que me pagaran la pensión o me daban la alimentación, y yo preferí que me pagaran la pensión donde yo residía, así que yo en ese sentido saqué más de 700 puntos ponderados, entonces por esa razón Qué bueno contarlo, consejero, ¿ves? Qué bueno. ¿Tuvo que firmar el famoso crédito fiscal o no? No. Ya, ok. No tuve crédito fiscal. Porque mi papá, como te digo, eso me alivió bastante ya el tema y no era tan cara la universidad como es hoy día, digamos. Entonces pude pagar la universidad. Tuve un crédito menor, pero ya lo terminé, eso ya está pagado. Pero No quedo endeudado toda la vida. Pero fue un hito. No Sí. creo que hayan habido muchos o muchas sanfelipeñas que pudieran dar el paso, incluso teniendo la capacidad intelectual. No era fácil. Sí, mira, fíjate, si uno revisa la cantidad de Ya. alumnos los que salimos de la escuela industrial, fuimos todos 3 nomás a la universidad, el resto nunca fue a estudiar. Terminaron sus carreras técnicas y terminaron trabajando acá en la zona, pero 3 fuimos a estudiar a la universidad. Si hoy no es fácil, en esa época mucho menos, pues, consejero. Bueno, lo interrumpí por eso. Entonces, parte esta idea de digitalizar, actualizar. Sí, había 3 servicios de salud que cumplían con requisitos, que habían un hospital sin terminar, teníamos San Camilo, en Iquique y en Valdivia, en la otra zona, y parten este proyecto, ¿no es cierto?, a nivel de todo el país, que querían usarlo de modelo, de terminar un hospital, digitalizarlo, contratar nuevo personal y tener nuevas maquinarias. En eso era el proyecto. ¿Y ese personal nuevo tenía que agregar a su perfil esta faceta también? Sí, mira, en esa época, el año 91, tú entenderás que estaban Sí, recién partiendo los computadores, Por eso lo no habían pregunto. celulares. Cuando llegamos con los primeros computadores, la gente, me acuerdo siempre de una señora que trabajaba en el SOME, que quería jubilar, le tenían un terror. Entonces fue una época difícil para echar a andar un sistema informático,
Y eran 39 computadores para el San Camilo y 37 para los Andes. Hoy día esas cifras son irrisorias, ¿no? Con esos discos floppy. Con esos discos floppy de Ya. 3,5 centímetros. Sí, ya. Y claro, eran unas capacidades y unos equipos muy lentos, pero con eso partimos. Y cuéntele, consejero, a los más jóvenes, a los chiquillos, que la pantalla eran puras letras y números. Ah, por supuesto. No era esto touch, gráfico, ni- no. ¿Ya? No, mira, cuando yo estudié los disquetes, porque después salieron los de 3,5 pulgadas, habían unos de 5 un cuarto, de 5 un cuarto pulgadas que eran blandos, y habían unos de 8 pulgadas, y las cintas magnéticas. Correcto. Y cuando yo ingresé a la universidad, estaban todavía las tarjetas perforadas. Que entonces tú, para hacer un programa, era un alto de tarjeta, y uno siempre se recuerda que se usaban para hacer las sorpresas en los cumpleaños de los niños. No sé si se acuerdan las tarjetas. Eran las tarjetas como las de la polla de la Gol, polla Gol, ¿cierto? exactamente. Que así, los cuadraditos. Entonces cada línea de programa ¿Ya? era una tarjeta. Entonces si el programa tenía 100 líneas, eran 100 tarjetas y tú las pasabas, te daban 5 vales para pasar las tarjetas a través de una ventanilla, porque tú los computadores los veías en un edificio con ventanas, con aire acondicionado, con una serie de medidas de seguridad. Te pasaban el programa, lo corrían, que así lo llamábamos nosotros, ¿no es cierto? Y después te entregaban el resultado en una tarjeta. Y tú ahí sabías si estaba bien o mal tu programa. Esa era la forma de Consejero, perdón, es que me entusiasmó en una época en que se está produciendo este cambio, algo tan nuevo, un buen puntaje en la prueba, irse de su casa, jugarse el destino laboral un poco. ¿Por qué apuesta por este camino nuevo, pudiendo elegir otras carreras más tradicionales. A lo mejor por la novedad, puede haber sido, ¿no es cierto? Y tenía las capacidades, yo siempre en el colegio me saqué buenas notas en física y en matemáticas, ¿ya? No así en filosofía, esas cosas. Ahí me costaba, yo leía mucho, siempre leía muchos libros. De hecho, mi abuelita, como a los 12 años, me regala un dinero y yo me compré un libro de Robin Hood. Okay. Lo leí muchas veces y me sabía la historia y lo veía como un héroe a Robin Hood. Y después empecé a leer mucho y seguramente por eso, y me iba muy bien en matemática, en física, como te digo, porque yo lograba imaginarme la ecuación y todo ese tipo de cosas. Así que en ese sentido tenía esa facilidad. Okay. Y eso a lo mejor me llevó a dedicarme al tema informático. ¿Arrepentido de esa decisión hoy? No, fíjate que no, ¿Ya? porque me ha dado la satisfacción necesaria, he cumplido todos mis sueños. No me puedo quejar de cómo me ha tratado la vida. Me ha tratado muy bien. Así que... ¿Se siguió especializando, consejero, en el tema? Sí, mira, la gente siempre ve al informático como medio mentorato, no le dicen, oye, ¿sabes que se me echó a perder la impresora? O se me echó a perder el computador, o se me echó a perder esta cosa. Y en realidad hoy día, el día de hoy, ¿no es cierto?, también, como los médicos, también hay especialidades. Hay especialistas en base de datos, especialistas en redes, especialistas en distintos tipos de software de desarrollo. Y hoy día el tema que está muy interesante, que es la inteligencia artificial, que de hecho la semana pasada, ¿no es cierto?, varios magnates de la informática, como el propietario de Microsoft o de Facebook, están pidiendo que al menos se mantenga el tema, se calmen un poco, porque realmente es impresionante cómo se ha avanzado en la inteligencia artificial. Y de hecho leía una cosa que al menos ya leí un artículo de una niña que decía, oye, mi hijo está estudiando matemáticas y está hablando con el computador y le está enseñando matemáticas. El computador le va resolviendo porque estaba con estos programas de inteligencia artificial y estaba enseñando matemáticas. Entonces dicen estos filósofos, ¿no es cierto?, que las carreras que van a quedar obsoletas van a ser dos, al menos se ven hoy día, profesor y psicólogo. Las máquinas van a ser capaces. Consejero, pero para terminar este bloque, que le agradezco la confianza de contarnos de su vida, en esta revolución tan vertiginosa entre el 90 y hoy,
pero usted inmerso en ella, pero uno como usuario solamente, ¿qué piensa haber vivido esta época vertiginosa, un torbellino, en 30 años? Sí, Cosas buenas, cosas malas. Claro, y que fueron épocas, cada época tuvo su afán, digamos. Hoy día las cosas van ocurriendo cada vez más rápido, y casi no te alcanza a terminar algo y ya está saliendo algo nuevo, entonces muy rápido. Yo ahora último me dediqué básicamente al tema de administración de proyectos. Y estuve también trabajando en el ministerio acerca de eso, ¿no es cierto? Estuve a cargo del CIRACHE, que se llama, que es el Sistema de Recursos Humanos del Ministerio, que manejaba los sistemas desde Arica hasta Punta Arenas. Teníamos 320 hospitales a cargo. Y es un proyecto también que es el que le paga toda la remuneración al personal. Teníamos 150.000 funcionarios que se les pagaba su sueldo con ese sistema, y hoy día se han agregado una serie de procesos más de capacitación, de nuevas procesos. Y ahí estuve también, ¿no es cierto?, como jefe del proyecto, que es una época muy bonita también, de mucho aprendizaje. Y volver de nuevo para acá, para la zona, este es un vaso de leche. Realizado laboralmente, Muy realizado. bonita familia, lo vamos a dejar descansar un minuto, consejero, ya volvemos. Disfruta de toda la programación cada día en www.lofchile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades, siempre en un solo lugar. www.lofchile.cl. Love TV. Siempre junto a ti. Estamos de vuelta y lo importante es el consejero, don Patricio. Patricio, sé que en su época de estudiante en la Universidad de Santa María, usted lo mencionó recién, sufría su madre. Se acerca a la política en una época dura de Chile. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido ese recorrido? Bueno, mira, yo me crié con mi padre siendo un dirigente demócrata cristiano. El año 65, 68, yo tenía... Me acuerdo muy bien de la campaña del año 70 con Tomisch. Yo en esa época tenía 8 años, pero hubo un hito que me marcó, por ejemplo, en una reunión que hay, ¿no es cierto?, en la Ligua. Llega don Radomiro en un helicóptero a hacer su discurso. Yo estaba con mi papá en esa época, mi papá era el secretario provincial, cuando la provincia era desde la Ligua, Petorca, Cabildo, San Felipe de los Andes. La provincia de Aconcagua. La provincia era Aconcagua, que el partido tenía esa estructura. Y me toma en sus brazos y me lleva al helicóptero. Entonces son cosas que te van marcando, y yo prácticamente me crié, vi todo el sufrimiento que tuvieron mis padres, ¿no es cierto?, cuando pierde don Radomiro. Y después, bueno, viene la época de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, viene el golpe de Estado, viene el tiempo de la dictadura, y ahí yo empecé a participar, a lo mejor motivado por todo el tema familiar de lo que significaba todo lo que ocurrió, digamos. Y posteriormente, claro, ingreso a estudiar a la universidad, y nos empiezan a formar en forma casi clandestina aquí, con un curso de formación. Estaba Jorge Jara, Mauricio Casa, Fernando Cataldo, la Elizabeth Reyes, que sé yo, gente de esa época. Y nos capacitaban por acá, cerca en una de estas calles por aquí, y nos prestaban una oficina. ¿Y quién eran nuestros expositores? Sergio Jara, se me olvidó el nombre. ¿Don Emiliano? Don Emiliano. Nos contaba su historia cuando fue subsecretario de... Yo sé que usted fue muy cercano, don Emiliano. Sí, don Emiliano me quería harto, el caballero, sí. Conversábamos largamente. Entonces ahí empezamos a formarnos políticamente, y claro, y cada uno después volvíamos a la universidad, y los fines de semana volvíamos acá y estábamos en formación política. Pero, consejero, me importa mucho esta consulta, que es bien básica. ¿Por qué ese interés? ¿Por qué destinar horas de ese tiempo del fin de semana en San Felipe a eso? ¿Por qué? A lo mejor por una formación familiar de
del tema social, de lo que estaba ocurriendo. Yo había leído bastante y me gustaba mucho, porque yo me acuerdo de mis padres, por ejemplo, cuando parte el tema del gobierno de Eduardo Frei Montalva, parte la ley, ¿no es cierto?, donde se forman todos estos cuerpos intermedios que le llamamos nosotros, que son los clubes deportivos, los centros de madre, el tejido social. El tejido social, ¿no es cierto? Las juntas de vecinos, y se empieza a formar todo ese tejido social, y era la forma de estructurar nuestro país. Claro, y el partido político también es parte de este tejido social, pero tiene otro interés, que es hacerse del poder para poder administrarlo. Y fue eso, el sentido que daban mis padres en la casa, esa formación, que me llevó a tener un sentido social distinto, y veía lo que estaba ocurriendo, y veía lo que estaba ocurriendo con mis compañeros, y me llevó a acercarme a la democracia cristiana, a lo mejor por mi padre, por lo que me había gustado, como había sido todo el tejido social de don Eduardo Frei Montalva, y continué con la formación. Posteriormente tuve... Esta cercanía con la fe, con la Iglesia Católica, la Democracia Cristiana, también. No, fíjate, no. Yo creía más en el sentido social cristiano, en el sentido no tanto de la Iglesia como los curas, digamos, más bien en lo que era la doctrina social cristiana. Ok. Y posteriormente estuve en Venezuela en un curso de formación que fue auspiciado por la Konrad Adenauer, que es la fundación alemana que financia todo este partido. Y de ahí continué, y posteriormente, cuando volví para acá, para San Felipe, fui presidente comunal de la JDC, presidente provincial de la JDC, posteriormente estuve el presidente provincial del partido, y de ahí, bueno, me fui un poco... Por eso, pero usted vuelve, titulado, ok, cumple, la familia, la mamá un poco más tranquila, pero toma la decisión de caminar, de hacer un camino en la política, en su partido. Sí, lo que pasa es que yo creo que cada persona tiene su afán. Hay gente que le gusta el fútbol, que participa en el fútbol, hay gente Quiero relevarlo, claro, hay gente que le gusta los bomberos, sí, va a los bomberos, y hay gente que le gusta la política. En este caso yo me dediqué a la política. Me parece. Ese es el afán, digamos, no es otro. No era un afán de poder. Yo creo que, mira, una de las cosas que a nosotros nos criticaron siempre fue ¿cómo decirlo?, el sentido de la ambición de poder. Nunca tuvimos ambición de poder. Yo creo que eso, nuestra generación, si tú te das cuenta, la generación nuestra tuvo muy poca ambición de poder. Porque queríamos cambios que hubiesen en el país, pero no queríamos a lo mejor estar habíamos entrado a la política para hacernos de los cargos. Porque vivimos un shock. Sí. Entonces, eso siempre nos criticaron a Fernando, porque a Fernando, cuando fue gobernador acá, costó un mundo convencerlo que se viniera. Porque él también estaba trabajando en Valparaíso, que sí, estaba en un cargo de Nelsense, que estaba muy bien evaluado, pero costó mucho. A diferencia hoy día, que hay gente muy ambiciosa y no nos vemos... Y que en esa época, porque cuando yo llego a Concagua, consejero, en Aconcagua, 8 alcaldías eran dirigidas por la Democracia Cristiana. Sí, llegamos a tener 9,5. Pero cuando yo llegué eran 8. Concejales en todos los consejos municipales. Un diputado, don Sergio. Un gobernador, el doctor. Eso era como visitar el estadio de la U. ¿Ah? No, si teníamos azul. Teníamos el poder absoluto. Mira, la primera elección de alcaldes, si tú te recuerdas, tuvimos, yo digo 9,5. ¿Por qué? Porque tuvimos en las 10 comunas del Valle de la Concagua de hoy día, San Felipe de los Andes, teníamos alcalde demócrata cristiano. Y salvo Jorge, que asume la primera alcaldía aquí en San Felipe, y después la asume Jaime Amar. Por eso hablo del 9,5. Pero teníamos la mayoría de los concejales. Salvo Santa María, consejero. Santa María tiene razón. Sí, por eso yo hablé de 8. Sí. Porque yo llego cuando ya don Jaime era alcalde en San Felipe. Ya. Porque creo, oiga, un mito histórico, usted despéjelo al tiro. ¿Es verdad que don Jorge, él eligió la primera parte del periodo? Así es, fue. ¿Y qué opina usted hoy día? Bueno, nunca se lo aceptamos. Nunca le dijimos, pero Jorge, ¿cómo se te ocurre que va a dejarte el municipio ordenado? Porque había mucho desorden en esa época.
No, que tenía que salir. Bueno, ahí tuvimos la consecuencia que Jaime después tuvo 3 periodos, fue alcalde cuántas veces quiso. Pero bueno, eso es un tema que Jorge efectivamente lo eligió. Usted fue muy cercano a don Emiliano, yo lo sé. Don Emiliano fue, creo, corríjame si estoy equivocado, una de las primeras figuras que desde Aconcagua asume un rol protagónico en el gobierno. Santiago fue subsecretario. Fui subsecretario del Trabajo, sí. ¿Cierto? Sí, en el gobierno Es una de las primeras figuras políticas que se exporta desde Aconcagua. ¿Eso es correcto? Sí. O sea, al menos del partido... Del PS. Sí. ¿Sí? Sí. Claro, después tuvimos gente como Sergio Jara, Patricio Cornejo, ¿no es cierto?, que fueron diputados de acá de la zona. Sí, pero elegidos por acá, por la gente de acá. Claro, no, pero don Emiliano fue... Lo mandaron a llamar del gobierno. Del gobierno, sí. ¿No es Él era cierto? dirigente sindical en esa época, sí. Algo de historia, Sí. consejero. Es una figura, perdón, no es crítica para el partido, aunque ya no es su partido, y de ahí le pregunto por qué, o cómo, o no sé, pero poco reconocido don Emiliano en ese sentido. Fue el primer producto político de exportación de Aconcagua. Sí, tienes razón. O sea, para los demócratas cristianos, don Emiliano era una eminencia y eso nadie lo puede negar, digamos. Era muy respetado. Para la comunidad, efectivamente, no tiene la trascendencia como han tenido otras personas. Totalmente de acuerdo. Con menores responsabilidades. Con menos responsabilidad, sí. Consejero, a propósito de ese partido. Usted hoy es independiente. Sí. Le costó, le dolió, nos quiere contar las razones. Mira, yo ingresé, firmé por la ficha del partido el año... siempre decíamos nosotros, cuando parten las protestas contra Pinochet en esa época, el año 83, en marzo del 83. Así es. En ese año nosotros firmamos por la DC. Había que ser el rey de los brutos. No estaba muy de moda. No era muy de moda ni muy bien visto firmar por un partido. Firmamos ahí, hicimos el juramento de la democracia cristiana ahí en forma clandestina. Y yo renuncié a la militancia, que me costó mucho. Como te digo, siempre... Por eso se lo pregunto. ¿Fue su único partido? Mi único partido, no he participado. Yo soy uno de los militantes que se fue del partido sin terminar echándole garabatos. Siempre lo he seguido respetando. Siempre me siguen invitando incluso a reuniones del partido. Tengo mucho respeto por todos sus dirigentes. Y nunca he hablado mal de la democracia cristiana. No era mi intención la pregunta. La cosa es que yo terminé renunciando por todo lo que ocurrió a lo mejor con nuestros diputados, que terminaron desilusionándome y terminaron alejándose de lo que había sido la doctrina social cristiana que se inspiró en el gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Yo siempre decíamos, oye, con estos dirigentes nunca se hubiese hecho la reforma agraria. Nunca se hubiese hecho. Entonces... ellos eran más... Ni la nacionalización ni la del cobre. ¿Qué vamos a hablar de la nacionalización? Porque a la gente se le olvida que antes se hizo una nacionalización. Y fue en el gobierno de Eduardo. Así es. Entonces después... Dos reformas profundas en la historia de Chile. ¿Ah? Dos reformas profundas en la historia de Chile. Sale todo el tema de la reforma, de lo que hablábamos recién, del tejido social, sale también ahí en el gobierno de Eduardo. Entonces, si tú ves los diputados que teníamos ahora, no quiero nombrar a nadie. No, ok. Terminan votando en contra de todo este tipo de cosas. Entonces, eso me terminó, y como te digo, uno lo puede hacer por internet, la renuncia del partido. Yo estuve en 2 oportunidades, me faltó dar el enter para renunciar hasta que al final una decisión que se toma en el Congreso me lleva definitivamente... Porque a uno le dicen todos mis compañeros de trabajo, tú que eres demócrata cristiano, mira cómo votaron todos tus diputados. Yo no tenía por qué estar dando explicaciones de lo que votaban mis diputados, porque yo no pensaba por qué. Y eso me lleva a renunciar, ¿no es cierto? Porque no tenía por qué estar dando Pero fue de una manera privada, como un acto personal, sí, sin hacerlo sin público hacerlo y público, sin hacer ningún tipo de escándalo ni nada. Hay otra figura de la democracia cristiana, consejero, que llegó a ser respetado electoralmente, muy conocido, con una relación muy especial también con su partido, y que usted también fue cercano a él, Rolando Stevenson. ¿Qué nos puede contar? Bueno, Rolando era amigo familiar de mi mamá, lo conocían desde chico, digamos.
se conocían ellos, con mi papá también. Claro, él tuvo una relación de partido, posteriormente yo también lo conozco, ¿no es cierto? Él después se va a Canadá en los tiempos de la dictadura, vuelve para acá a hacer política. Y en esa época estábamos participando en política y teníamos una relación a veces de amor y de odio. Con Rolando era bien especial, a veces amor, a veces odio. A veces Lo dije, especial. a veces íbamos aliados, a veces íbamos de adversarios en las elecciones internas. Pero nos respetábamos mutuamente y bueno, lo que ocurre, ¿no es cierto?, después con él, yo había sido consejero regional el año 2005 al 2009. Así es. Posteriormente es Rolando Stevenson, elegido con la primera mayoría y siempre fue elegido con la primera mayoría aquí en la zona. Bueno, y para la última elección él me invita a participar junto a él en la lista, ¿no es cierto? Porque a lo mejor se sentía un poco enfermo, me dijo, si me siento un poco enfermo, quiero volver a Canadá para que me reemplaces porque te correspondería reemplazar. Yo lo conversé con mi señora, me dijo si te quieres, bueno, nunca le vas a ganar a Rolando, lo primero que me dice, pero si quieres hacerlo, hazlo, pues me dice. Así que bueno, me inscribí y ocurrió lo que ocurrió, ¿no es cierto? Me tocó asumir en este caso en reemplazo de Rolando. Conversado con él antes. Conversaba con él antes, lo conversamos, ¿no es cierto? Él me invitó, mira, fue de la siguiente forma, él me llama por teléfono, Patricio, quiero conversar contigo, ya Rolando le digo, te invito a tomarnos un café, vamos a tomarnos un café al Raconto, me dice que no puede, pues estaba un poco complicado de salud, voy a su casa, esto ocurrió 15 días antes, un mes antes de la inscripción, tuvimos esa conversación, nos inscribimos y posteriormente, ¿no es cierto?, ingresa al hospital, cae hospitalizado y bueno, posteriormente una vez, 7 días después, fallece después de la elección, nuevamente obtiene la primera mayoría. Así que esa fue la historia. Él quería una persona que lo reemplazara, que a lo mejor sabía algo del tema. Da la impresión que sí, consejero. Usted fue consejero del 2005 al 2009. Sí. Era una modalidad distinta de elección. Claro, elegían los concejales en esa época. ¿Qué diferencia ha encontrado entre ese core y el de ahora? Bastante distinto, porque en esa época, claro, uno tenía discusiones con el resto de los consejeros, discusiones a veces bastante ásperas, pero al final del día terminaba todo, íbamos a almorzar juntos, a lo mejor seguíamos las discusiones, pero hoy día hay un ánimo, como el ánimo que está en el país. Si uno ve el Parlamento hoy día realmente termina desilusionando la política. Y no se ven los intereses del país, se ven los intereses propios, cómo le puedo golpear al gobierno, cómo puedo golpear a la oposición, pero nadie está viendo el fin del mejor vivir para todos los habitantes de nuestro país. Entonces encuentro que la política está siendo muy mezquina y eso me tiene muy desilusionado, muy desilusionado. Me quitó la pregunta de la boca, la contestó. Porque ¿quiénes son los que perdemos al final? Todos los chilenos perdemos. O sea, hoy día vemos las discusiones que hay en el Parlamento, la reforma tributaria, termina votando la derecha en contra de la idea de discutir. O sea, el Parlamento está hecho para parlamentar, para discutir, para conversar, para llegar a acuerdos. Básico, ¿no? Básico, y te ponen el voto para no entrar ni siquiera en la discusión. Y todo lo que ocurrió estas últimas 2 semanas, ¿no es cierto?, con el tema de seguridad, que lamentable es lo que ocurre, y no lleguemos a acuerdos más amplios para poder mejorar la vida de los chilenos y quitar esta sensación de miedo que existe en nuestro país. El tema de la seguridad, todos sabemos que se ha transformado casi en un morbo que da rating. Sin embargo, no podemos desconocer que, recién lo conversábamos, Sí. consejero, y me gustaría que diera su visión al respecto, que me hizo mucha fuerza esto de que es poco habitual en Chile. Sí, mira. Que ese es el punto. Sí, bueno, como conversábamos recién, ¿no es cierto?, era de que yo había estado en otros países, claro, tú te das cuenta que en Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela, la cantidad de muertos que salen en los titulares de los diarios todos los días, 30, 40 muertos. Nosotros no estábamos habituados a eso, teníamos 2 muertos, 3 muertos, que un cuchillazo, que esto. Y empezaron, claro, muchas veces los inmigrantes, y especialmente los colombianos, encuentro yo,
esto del sicariato, que no estábamos acostumbrados como país a estas muertes. O sea, pase un vehículo y le disparen 15 balazos y maten a una persona. Y yo creo que eso es impactante para nuestra población porque nosotros, nuestro país era el más tranquilo a nivel de Latinoamérica. Y a pesar de todo lo que ocurre hoy día en nuestro país, sigue, de acuerdo a las estadísticas que hay, sigue siendo el país más tranquilo. Imagínate. Imaginemos el resto. Ahora, lo que yo creo que hay una sensación, y eso es lo que indican todos los números, ¿cierto? Es que existe una sensación de temor muy grande en la población nuestra. Porque no está, yo creo que no estábamos habituados a este tema. Por eso el temor, el asalto. Escalaron Escalaron, ¿no es cierto? la violencia y la magnitud de los hechos delictuales. Pero como te digo, si tú vas a otros países, son realmente atroces lo que ocurre. Lo cual no significa que... No, de ninguna manera, yo no lo vengo a justificar de ninguna Correcto. forma. No. Ojalá pudiéramos recuperar, ¿no es cierto?, rescatar el tema de la tranquilidad, poder pasearte tranquilamente en las calles. Mira, yo ahora en las vacaciones anduvimos con mi señora en Indonesia. ¿Qué cosas te llaman la atención? Puedes andar a la hora que sea por las calles, no tienes temor. Arrendábamos una motito para poder movernos. Dejas tu moto estacionada, dejas los cascos encima del asiento y sales a pasear, a recorrer, estás 2-3 horas, vuelves, están los cascos ahí. Consejero, es más pequeña la experiencia cuando yo llego en el 94 San Felipe. Así era. Sí, pues, así era, uno dejaba los vidrios abajo del auto. En la bicicleta, La bicicleta la y gente todo. subía a comprar. Entonces, yo no sé si logremos recuperar ese espíritu. Complejo. Muy complejo. Consejero, vamos al último corte Perfecto. y volvemos al tiro. Disfruta de toda la programación cada día en www.lofchile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades, siempre en un solo lugar. www.lofchile.cl. Love TV. Siempre junto a ti. Estamos de vuelta, vamos a aprovechar este bloque también porque la palabra la tiene el consejero don Patricio Espinosa, Darricades, informática, presidente de la Comisión de... Ciencia y tecnología. Cuéntenos, ¿cuáles son sus proyecciones? ¿Cuál quisiera ser su huella? Cuéntenos de su gestión como core hoy, don Patricio. Mira, bueno, el otro día lo decía en un discurso acerca, que nos tocó entregar unos camiones, unos vehículos en Putaendo, y la gente lo desconoce un poco cómo funciona el Consejo Regional. El Consejo Regional somos 28 consejeros y el presidente de la comisión del CORE, ¿no es cierto?, es el gobernador regional, don Rodrigo Mundaca. Que ahora es electo democráticamente. Electo ¿cierto? democráticamente, por lo tanto son 29 votos que hay en definitiva en el Consejo. Y nuestra provincia tiene 3 consejeros regionales, la provincia de los Andes tiene 2. Y eso es de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene cada provincia, la cantidad de consejeros que se eligen. Y la forma de repartir, ¿no es cierto?, los fondos sea a través de proyectos. Y lo decía en el discurso ese día, que muchas veces a nosotros nos ven como, mucha gente nos ve como el patio trasero del Valparaíso nomás. Pero mira, con la cifra aquí en la mano, y la gente no lo sabe, la provincia de San Felipe fue la que tuvo mayor inversión en el fondo del FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esas son las lucas de verdad. Esas son las lucas de verdad, ¿no es cierto? Que es el fondo que tiene el... ¿Cuánto obtuvimos nosotros ese fondo? El 18% de los fondos. De la región de Valparaíso sacamos casi una quinta parte de esos fondos para nuestra ¿De provincia. cuántas provincias? Está la provincia de San Felipe, Los Andes, Quillota, Marga, Valparaíso, San Antonio y la isla de Pascua, digamos que... O sea, si se hace Seis aritméticamente y por número de habitantes estamos sobre. muy por sobre. Ok. De acuerdo a la cantidad de habitantes nos corresponde alrededor de un 11%, un 11, un 12%. Tuvimos un poquito más del 18%. ¿Ya? La segunda provincia que tiene el segundo ranking es San Antonio, con un 14%, y Valparaíso viene en tercer lugar con un 13% de inversión regional, ¿no es cierto?, de ese fondo regional,
obtiene Valparaíso, siendo Valparaíso y Viña las grandes comunas. Entonces, claro, ¿de qué depende ese trabajo? Primero depende del trabajo que tengan los consejeros regionales con los alcaldes y los alcaldes con sus equipos técnicos que sean capaces de levantar proyectos que vayan en beneficio de los habitantes de su provincia. Que estén bien hechos. Que estén bien hechos, ¿no es cierto? Que tengan seguimiento. Y acá tienen buenos equipos técnicos que han sido capaces de levantar buenos proyectos, ¿ya? Y esa es la forma de obtener los recursos, digamos. Ese es su insumo como core. Como core. Esas son sus herramientas. Claro, nosotros trabajamos, bueno, normalmente estamos invitados, ¿no es cierto?, a las reuniones de los alcaldes, donde nos indican cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, y uno trata de jugársela, ¿no es cierto?, en el consejo esos proyectos. Y ahí llega a acuerdos con otras provincias, ¿no es cierto?, para llegar a la votación que se llega, ¿ya? ¿Cuánto significó eso en recursos? Aquí tengo la cifra. Sí. Bueno, en total en la provincia nuestra fueron 21.000 millones de pesos. 21.000 millones de pesos, Claro. en el año. En el año 2023. Perfecto. Y siendo la comuna, bueno, Catemo tiene 167 millones, y allá hay 3.000 millones de pesos, un poquito más. Panquehue 3.000 millones de pesos también. Putaendo 352, San Felipe 5.600 y Santa María 8.790. ¿Por qué Santa María obtiene tanto? Porque hay un proyecto grande ahí que es el tema de alcantarillado, que son un proyecto de 6.200 millones. Es como especial, digamos. Es especial. Como que carga. Mm. Ya. Pero a pesar de eso, como te digo, nosotros cuando vimos esos proyectos dijimos, chuta, nos va a costar sacar más plata para nuestra provincia, pero al final se obtuvieron buenos recursos para acá. Y en cuanto a la comisión, que yo soy presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Así es. esta es una comisión que la partimos el año 2006, cuando parte el tema del royalty minero, que se entregan unos fondos que se llaman Fondos de Innovación para la Competitividad, los fondos FIC, que le corresponden a las empresas que tengan parte de la minería. Y la quinta región tiene minería, por lo tanto nos corresponde una parte de ese fondo a nuestra región. Ya. ¿Ya? Por el tema de la minera andina y las otras mineras que hay acá en la zona. Antofagasta se lleva una gran cantidad, ¿no es cierto?, el resto de las regiones mineras. Y ese fondo está destinado a lo que es la innovación y la competitividad. Valga la redundancia. Ok. ¿Quiénes pueden postular? Básicamente los centros de formación científica y las universidades a estos fondos, ¿ah? Y son fondos de innovación. Y en esa época partimos con otro gran amigo que tuve, Guillermo Hurtado, que también la gente se debe recordar de él, un gran consejero de la provincia de los Andes, que también falleció. Lamentablemente éramos muy amigos con Guillermo, y partimos con esta comisión en pañales. Y bueno, transcurrieron los años, lamentablemente ocurrió el tema de la pandemia, estos fondos prácticamente se entregaron sin hacer mayores competencias. Cuando yo asumo, ¿no es cierto?, nuevamente este cargo, quedo a cargo de esta comisión. Claro, y uno se da cuenta que en definitiva se había avanzado bastante poco, porque los fondos prácticamente estaban siendo utilizados por las universidades para levantar papers. O sea, estudios que en definitiva a los habitantes de nuestra región no les sirve absolutamente de nada. Entonces se habló con el gobernador por suerte tenía la misma visión, que ya no queríamos seguir estudiando el planeta Saturno y cuánta luminosidad daba, porque en definitiva a la gente que vive en Petorca, La Ligua, Putaendo, que le hace falta agua, ver otro tipo de... Queríamos cosas más concretas. Y este año, bueno, el año pasado partimos con varios estudios y este año ya vamos con cosas más concretas que tienen que ver con fondos que van a ir directamente a las personas o a las organizaciones, con cosas más concretas. Por ponerte un ejemplo, por favor, no sé, buscar algunos productos agrícolas que consuman menos agua, porque tenemos la discusión que se va a dar mañana, porque mañana hay reunión de consejo, de hecho hay que aprobar el presupuesto de este año, que son 2.500 millones de pesos en este fondo. En ese fondo son 2.500 millones de pesos para el fondo FIC. Ya. Y hay varias desaladoras o estudios de dónde instalar desaladoras. Y ese es un tema que ahí nos entra un poco a
el cuestionamiento, porque nosotros decimos, bueno, eso le corresponde a Val hacerlo, porque vale el problema del agua, porque el gobierno regional va a poner las lucas, ¿no es cierto?, va a hacer la planta desaladora, y bueno, ¿y quién la reparte el agua? Ok. Es Val. Bueno, perdón, cuando ustedes financian el alcantarillado, como este gran proyecto de Santa María, Sí. el mismo día que lo inauguran le pasan la llave maestra al barro. Exactamente. Entonces, Perdón, pero es la verdad. es la verdad. Ok. Entonces esos son los temas que complican a uno. Ya, pero a propósito de estos fines, la proyección nueva que usted le está dando, ¿cómo anda Concagua en eso? Bueno, consejero? mira, vamos a tratar de levantar algunas cosas. ¿Ya? Porque tenemos temas, como te digo, del agua, del turismo, de la agricultura, industrias creativas, del agro, pequeña minería, patrimonio, que son temas que las universidades, o también hay un fondo, una parte del fondo que son de asignación directa por parte del gobernador, ¿ya? Que lo puede asignar a algunas asociaciones, que es un tema bien interesante para acá, para Concagua. Y como consejeros queremos partir con algunos planes piloto, por ejemplo, de recuperación de aguas grises, que también está, que es un tema álgido hoy día. En las escuelas, por ejemplo, ya hay algunos estudios, de hecho hay organizaciones que ya están hechos los estudios de recuperar agua y queremos partir con algunos pilotos en alguna, al menos por una escuela por provincia. Se trata de recuperar las aguas de algunos servicios Sí. que sirven al menos para regadío, ¿cierto? Para regadío, claro. En el Putaendo, en el hospital psiquiátrico, para que tú te des cuenta de la cantidad de agua que se tira de alcantarilla, porque ahí tenemos los estudios, cuando se lava la ropa, se botan 7.000 litros de agua al alcantarillado. 7.000 litros de agua todos los días. Diarios. Entonces, si tú te imaginas, podríamos regar pero una gran cantidad de árboles, tener un pulmón verde ahí, y nadie lo está haciendo. Ok, para allá va... Para allá queremos ir, ¿no es cierto?, con estos fondos, y queremos encargárselo a algunos organismos que sean capaces de levantar el proyecto y que lo hagan, no el estudio, no que quede el estudio y que quede el paper, ¿no es cierto? Y No, esto hay que hacer. esto hay que hacer. Hacerlo. Ok. Y como te digo, el año pasado se financiaron cosas con pequeños agricultores, floristas, qué sé yo. Y hay muchos temas interesantes, sobre todo en la universidad. Nosotros cuando en el periodo anterior conocimos varias experiencias de estudiantes tesistas y levantamos en esa época un edificio de la Corfo, allá en Curauma, que hoy día ya no pertenece a la Corfo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Incluso nos invitaron de Brasil, me acuerdo, a conocer los edificios tecnológicos que tenían la universidad asociados. La Universidad de Concepción también tiene un edificio muy interesante donde a los alumnos tesistas o buenas tesis les pasan el espacio con computadores, con laboratorios, Para que con la desarrollen. infraestructura para que desarrollen su proyecto y puedan desarrollarlo. Eso y es venderlo. emprender. Eso es emprender. Lamentablemente llegó ahora al core y no, el edificio de la Corfo ya no es de la Corfo. Entonces, terminaron financiando proyectos de call center de Ripley, por ejemplo. ¿Qué de innovador tenía eso? Ok. Entonces tú te das cuenta que estaba más enfocado y por eso queremos darle una visión distinta a esto en estos... Creo, me incluyo, que nos está ilustrando en un tema muy potente, consejero, que no tiene visualización ciudadana, es muy potente. Sí, mira, en esa época, me acuerdo también estaba en la época, hacían el tema de la alcachofa en Yayay. Una cantidad enorme de hojas de alcachofa. ¿Qué se puede hacer con eso? Tuvimos reuniones con el INEA y claro, hay un producto que un antioxidante muy potente que se puede obtener de ahí de la alcachofa. Cosas de ese estilo. Habían investigadores, por ejemplo, del vinagre, sacaban un antioxidante que se lo agregaban a la mantequilla y tenían las patentes vendidas en Estados Unidos. Cosas de ese estilo. Habían unos muchachos, por ejemplo, que tenían un producto que era una pintura que le echaban a las rocas para que los moluscos pusieran sus crías, digamos, sus huevos y hicieran las crianzas. Entonces, ¿qué es lo que le pidieron las empresas? Que crearan una misma pintura, pero en vez de que los moluscos se adhirieran, se despegaran para la jaula de los salmones, por ejemplo. Y esas investigaciones son cosas prácticas, innovadoras,
y que te llevan al país a un mayor Y la desarrollo. capacidad instalada en términos de desarrollo intelectual en Aconcagua, consejero, en la provincia, ¿cómo la ve? Francamente, ¿qué se puede hacer al respecto? Tenemos algunas universidades acá, ¿no es cierto? Sí. Hoy día es difícil desarrollar temas, pero hay que levantarlos, hay que conversar. ¿Qué cree usted que hay que hacer? ¿Qué va a hacer? Me equivoqué con la pregunta que usted de hacer. ¿Qué va a hacer, consejero, al respecto? Lo más probable es tener reuniones, ¿no es cierto?, con los organismos, con las universidades que sean capaces de levantar proyectos interesantes. Acá tenemos capacidad, No tengo duda de eso. tenemos lugares donde hacer desarrollo y necesitamos los proyectos, las ideas innovadoras que puedan tener los jóvenes, ¿ah? Que podamos financiarlas. Sí, esa es la idea. No es un fondo menor. No es un fondo menor, pero no es tanta plata. O sea, No, pero no es un fondo no es menor. un fondo menor. Mira, los proyectos aquí son de 90 millones, 100 millones de pesos, 130. El año pasado le pusimos un tope de 130 millones de pesos. Pero para un emprendedor, y me imagino que el acompañamiento puede ser en etapas, consejero, Sí, por supuesto. me parece formidable. Así que eso es lo que El estamos... tema del cambio climático en nuestra provincia es espeluznante, consejero, algo hay que hacer. Mm. Va a llegar el día que no se va a poder tener pasto, no se va a poder tener nada en nuestras comunas. Bueno, ese es el gran tema. Pero es que esto de la recuperación del agua grise me parece formidable. Se está haciendo en otros lugares. O sea, Antofagasta tiene una gran cantidad de plantas desaladoras, ¿no es cierto? Y es un tema que hay que seguir estudiándolo, porque el problema, ¿sabes cuál es el problema de las plantas desaladoras? Es el residuo que entrega la cantidad de sal que le cambia el pH, ¿no es cierto? Le cambia la dureza al agua del mar. Y ese es el problema. Debe tener un costo. Y la bahía tiene... Porque no es lo natural. No es lo natural, claro. Consejero recién nos decía, bueno, los proyectos, la gestión municipal son nuestros insumos. Esa es nuestra carpeta. Nosotros. ¿Cómo es la relación con los otros dos consejeros que nos representan en la provincia? No, muy buena. De ¿Ya? hecho, a pesar de que somos, bueno, yo no estoy militando, pero mi raíz es demócrata cristiana. Eduardo León, ¿no es cierto?, es del PPD e Iván Rey de Renovación Nacional. Tenemos una relación muy buena. De hecho, conversamos siempre los temas, participamos juntos. Cuando vamos a algún acto, decimos quién le toca hablar, nunca andamos peleando en ese sentido, quién va a dirigir las palabras en algún acto. Es una relación muy, muy fraterna. Por lo tanto, usted se cobija, por decirlo así, en esta coordinación de territorio, de provincia, de Aconcagua, más que, al ser independiente, más que debajo de una bancada. Mira, a pesar de que yo creo que hay un tema territorial siempre, Ya. prima por sobre los intereses políticos. Se prioriza Se eso. prioriza eso. Ok. Se prioriza eso. Y uno mismo se encarga, ¿no es cierto?, de si hay el consejero Reyes tuviera algún interés en aprobar, porque él es de presidente de la comisión de riego. Si él tiene un interés en aprobar alguna cosa que sea interesante de riego, uno conversa con su bancada, ¿no es cierto?, le dice, mira, este tema me interesa que se apruebe, y se aprueba, digamos. Entonces, esas son partes de la... Pero nosotros tenemos, como te digo, una relación muy fraterna, muy cooperadora, y nunca andamos peleando en el sentido de quién aparece en la foto ni nada por el estilo. La esposa que lo autorizó cuando le conversó que iba a tomar esta decisión, ¿sigue igual apoyándolo después de que está ejerciendo el cargo? Sí, mira, lo que pasa es que yo, como trabajo en el hospital psiquiátrico, hoy día el tiempo que le puedo dedicar al core no es el que uno le gustaría dedicarle, digamos. Por un tema, bueno, hay varias resoluciones de la Contraloría que todo el tiempo que yo ocupe en el tema del core tengo que devolver en mis horas trabajadas. Por lo tanto, en ese sentido ha sido una cosa buena el tema de la pandemia, porque podemos conectarnos vía remota. Cosa que si se acaba el tema del decreto de sanitario, tenemos que volver a las comisiones. Y eso significa pedir mis días de vacaciones e ir para... Hay un costo personal. Hay un costo personal grande. Que hasta el momento, claro, yo lo suplo con horas que arme más tarde hasta en el hospital, ¿no es cierto?, hacer alguna hora. ¿Usted tiene hijos, hijas? Tengo dos hijos de mi primer matrimonio. Mi hija, ambos están en el extranjero. Ya. Mi hija
tuvo un restaurante aquí en San Martín, un restaurante vegano. Correcto. Y como los cabros nuevos, pues, parten como caballo de carrera y terminan después aburriéndose de lo que están haciendo. Ella está en Suiza actualmente, se casó con un muchacho francés que lo conoció en Perú. Se casaron, tengo una nieta con ellos, y a este muchacho le gusta esquiar y están en los Alpes suizos. Ya. Y mi nieta tiene 4 años y va a ser campeona olímpica, le digo yo. Y mi hijo está en Australia, se quiso ir a Australia, estuvo en Nueva Zelanda, el 8 de marzo se fue a Australia por esta beca de Working and Holiday. Así que estuvo un año en Nueva Zelanda, ahora va a estar un año en Australia y está viendo qué va a hacer más adelante porque estudio educación física y es difícil la vida aquí en Chile. Hablábamos de la tecnología recién, de esta revolución, este torbellino que hoy día le permite a usted hablar y verse con sus nos hijos. Comunicamos con el teléfono. Ahí ya hay algo positivo. Sí. Pero está esta tecnología también, consejero, que esto registro queda. Y le quiero dejar las cámaras de Love Televisión para que le hable a la gente de la provincia, a su gente, a su familia. Déjenos un mensaje, don Patricio. Bueno, el trabajo que uno está realizando como consejero regional, ¿no es cierto?, no es siempre está mirando el beneficio de la población, de la comunidad. Por mi formación profesional, a lo mejor veo mucho los números, pero por mi formación política creo mucho en las personas, en la organización de las personas. Y eso es lo que trato de comunicar siempre, que la gente se organice, porque organizados pueden lograr muchas cosas más que actuando en forma individual. Y que estamos en un mundo muy individualista, pero organizándose logran mayores objetivos. Así que lo insto a eso, a seguir participando. Tenemos este fondo del 7% que fue el año pasado, este año va a ser del 8% y es un fondo que le permite a todas las organizaciones comunitarias poder participar. Y es una asignación prácticamente directa a las comunidades. Así que seguir trabajando por el bienestar de nuestros habitantes. Muy bien, pues mucho éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, gracias por poder conversar en este grato ambiente. A sus órdenes siempre. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos veremos otro día. Un poco menos, digamos, que el primero. Literalmente, claro. Yo creo que soy el mayor del canal, ya si no me equivoco. No hay duda de eso. No, está el Julio más viejo. No, que yo. ninguna duda. No. Después ya avanza el tiempo, conoce a mi abuelo, a Don Tito, que quién no conocía por ahí a Don Tito, ¿no es cierto?, en los estadios, en todos lados, o por donde andaba. A mí En me... San Felipe, ¿no es cierto?, hay un centro de la mujer, pero que tiene 4 profesionales. Entonces, y que no solamente cubre la comuna, sino que debe cubrir. No agregaste ese que yo soy Luxich de los pobres. No soy nada del andrónico.